Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien aquí nuevamente en su espacio, en su podcast DocMoc. Y bueno, pues hoy es un día muy especial porque tengo a un invitado de honor, de verdad, que tengo la dicha de comentar que él fue mi maestro en la Universidad Justo Sierra. Recuerdo que me dio farmacología, me parece que en el cuarto semestre, recuerdo que fue que me dio farmacología. Y bueno, pues ahorita, de hecho, es la primera vez que vamos a conectar, ni siquiera tenemos ni 5 minutos en volver a vernos. Y bueno, es el doctor Carlos Amador García Ayala. Él es egresado ¿de dónde, doctor? Recuérdame. De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Universidad de Michoacana, tiene una maestría, si no tengo, me parece que en gestión administrativa. ¿Correcto? Y bueno, de ahí ha tenido muchos premios, entre ellos, bueno, él es mención honorífica en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Además que tuvo un premio Padre de la Patria de la Excelencia Académica por la Universidad Michoacana, precisamente. Es Distinción especial por la Universidad Justo Sierra, graduación de ahí mismo de la maestría de gestión administrativa, socio fundador de la sección académica de investigación e innovación en educación médica de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuela de Medicina. También en primer lugar en el Congreso Nacional de Nutrición, que es el 31º, si no me equivoco, sí. de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición por una investigación sobre lo que vamos a hablar precisamente, procrastinación y comportamiento alimentario. Órale, qué interesante. Y primer lugar en el tercer Congreso Internacional de Educación Médica de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina por una investigación sobre procrastinación académica y análisis transaccional. Y bueno, faltan más, digo, la verdad es que es mucho lo que has hecho, lo cual amerita que te felicite, doctor. La verdad es que eres un ejemplo a seguir, un ejemplo que creo que muchos ya quisiéramos tener. Y bueno, pues precisamente hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante tener en cuenta, que es sobre procrastinación. Todo el mundo lo hemos hecho y si no saben, ahorita vamos a hablar de qué se trata. Y específicamente o muy específico vamos a hablar del libro precisamente del doctor Amadeo, que es el síndrome del estudiante. Doctor, pues primero que nada, muchas gracias. Y segundo, primero, si me equivoqué o me faltó algo de tu presentación, por favor, dinos qué más nos faltó o qué fue lo que me equivoqué. Y tercero, de tu libro, si lo dije bien. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues, eh, eh, por supuesto, agradecerte. Es un gustazo enorme volver a coincidir contigo después de algunos años y sobre todo Ujú. este gozo que puede sentir alguien que en un momento se desempeñó como un profesor de un estudiante, de un joven que hoy pues es todo un referente también en estos ámbitos, no solo de la medicina, sino digamos, de las dimensiones mediáticas, que me parece Muchas gracias. fundamental porque hoy a través de redes sociales, medios de comunicaciones que podemos también educar y ayudar a prevenir e intervenir y bueno, quiero también felicitarte por eso. Muchas Y, gracias, y- doctor. y bueno, respecto de la presentación, pues básicamente nos hizo falta que, pues tengo una especialización en neurofisiología. De Ah, hecho, de acuerdo. sí, cuando estuvimos juntos en el aula, que estaba impartiendo yo farmacología, en esa misma época Ujú. impartía fisiología. Era fisiología y farmacología, y Mm. en ese momento, precisamente en esa época, estaba haciendo mi doctorado en neurociencias en el CIMBESTAB, ahí muy cerca de la universidad, ¿no? A unos cuantos kilómetros nada Sí, más de la Universidad Justo Sierra. así es. Sí, y bueno, ya recientemente, porque esto es muy importante también por el libro, eh, acabo de concluir precisamente un doctorado en salud pública con enfoque en psicología. De hecho, mi tesis se llama Validación en población mexicana de la ecuación procrastinación-salud o el modelo procrastinación-salud de Ok. Fusia Zero, que es una investigadora británica que ha elaborado un modelo para mostrar cómo la procrastinación perjudica la salud emocional y física, ¿no? Así Entonces, es.
propuso un modelo con ecuaciones estructurales y ese modelo yo hice la validación en este doctorado de que efectivamente lo que ella sustenta ahí con esa ecuación pues se cumple también en nuestra población mexicana. Entonces, Wow. y que parte de esa investigación también está plasmada en el libro. Perfecto, Ujú. no, pues mira, sí me faltó bastante, digo, ya había dicho bastante, pues todavía faltó más. Y qué más importante que dos doctorados, es muy, muy, gratificante saberlo, y digo, sobre todo gratificante el hecho de cómo te costó trabajo y te sigue costando trabajo, supongo que no te has quedado quieto por lo que veo, porque... No, no, eh, efectivamente, ¿no? Sí, no, la Sí, verdad es que qué gusto, de verdad, ver el crecimiento de cómo, de por sí ya eras un buen referente y un ejemplo para nosotros, incluso para los mismos docentes que eran tus colegas en ese momento. Recuerdo que muchos de ellos hablaban muy bien de ti. Y bueno, pues ahorita pues realmente es impresionante todo lo que has logrado. De verdad, muchas felicidades, doctor. Muchas, muchas felicidades. Y claro. bueno, coméntanos específicamente de tu libro, cómo lo empezaste, cómo fue tu idea, qué fue lo que te motivó a poder empezar con este maravilloso tema que realmente creo yo que no se toca mucho, ¿eh? Sí, efectivamente, pues mira, Ujú. la historia es bien interesante porque atañe a mi vida personal. Creo que al final de Ok, cuentas, como seguramente muchas personas lo pueden testificar, cualquier escrito acaba siendo un tanto cuanto autobiográfico, ¿no? ok, Y bueno, sí, pues mira, aquí va un poquito la historia. Yo estaba precisamente en esa época, Ander, doctor, en esa época, eh, por allá en 2000, yo entré al doctorado en el 2006, 2000, sí, 2006. eh, yo entré todo emocionado, estaba trabajando muy bien en mi proyecto de investigación y de pronto empezaba yo a tener esta, ¿cómo decirte? Como una angustia anticipatoria por el hecho de empezar como a escribir y había congresos a los cuales mandar comunicaciones y mi asesor, el doctor Pablo Rodomín, decía, pues empieza a escribir para que mandar estas comunicaciones y empezaba yo a tener como una especie de bloqueo, ¿no? Estar frente a la pantalla y empezar a escribir, pues de pronto era, pues, ¿por dónde empiezo, no? Y era como un bloqueo que empezó a llamarme la atención porque era angustiante. Yo decía, bueno, a mí me ujú, encanta lo que estoy haciendo, tengo mucho material de los experimentos, pero había una angustia ahí, ¿no? Y, y avanzaba, pero luego había una cierta dificultad para darle continuidad. Entonces, bueno, total que me puse yo a investigar, dije, bueno, ¿qué me estará pasando? ¿No? Y ujú. total, que di con un término que en ese momento, estoy hablando de 2006, eh, aparece, no aparecía en español, solo en inglés, ¿no? Procrastination. Entonces, en español, en español la Real Academia lo incluye en su diccionario hasta 2011, ¿no? Ok, Pero entonces, fíjate qué interesante porque yo dije, pues lo que me está pasando es esto, procrastination, ¿no? Y entonces empecé a ver qué es lo que había, qué es lo que se sabía y encontré que había mucha investigación en otros países, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá y curiosamente, ¿no? Australia, Alemania, ¿no? Y empecé a encontrar cosas muy interesantes de todo eso. Bueno, total que en 2008, todavía estando ahí en Justo Sierra, yo estuve ahí laborando hasta el 2016, eh, publico mi primer artículo sobre el tema de procrastinación. ¿Sí? ok. Entonces estoy hablando de 2008, o sea, hace 15 años. Entonces, hace Ujú, 15 años, en ese primer artículo, yo uso la palabra procrastinación, ya no procrastination, ¿no? O sea, fue una transliteración nada más. Pero digo, es interesante por lo que mencionabas tú. Se sabe, se habla poco de la procrastinación. sí, Y hay que decir que en los últimos años, yo por lo menos a partir de la pandemia, he visto un incremento exponencial de, pues, ¿qué quieres? De memes, de podcasts, de temas en los cuales se está abordando el problema de la procrastinación, pero me parece que se ha trivializado mucho. O sea, por un lado, se ha ujú, normalizado y se ha trivializado, que es como, pues todos procrastinamos, total, ¿qué más da?
Y pues no. O sea, aquí el punto es que acaba siendo un problema muy serio, como podemos comentar Sí. en un momento más, ¿no? Pero entonces, quería señalar eso, que en primer lugar padecí procrastinación. Y bueno, eso me movió a mí a saber qué implicaba, pues estoy hablando hace prácticamente 20 años, cuando eso, y digamos 18 años, y pues saco un primer artículo, y a partir de ahí, dentro de mi vida profesional siempre ha estado presente la procrastinación, como me hiciste el favor de presentarme, pues comunicaciones a congresos, algunos premios, total que en esta última época, sobre todo después de la pandemia, estando ya en mis clases actualmente acá en Michoacán, estuve en la Universidad Vasco de Quiroga, Ujú. como directivo y como profesor, y empecé a ver un problema otra vez muy grande. Y en mi práctica clínica, ya el día a día, que es la psicoterapia con un enfoque cognitivo-conductual, eh, empecé a tener muchos pacientes, ¿no? Muchos jóvenes, sobre todo universitarios, gente que terminó por ejemplo, la maestría algunos y no se titulan, o ya terminado la carrera y no se titulan, hay que presentar una tesis y no se escribe. Y bueno, total dije, pues es momento de escribir un libro. Y pensé que fuera un libro así como este, que es una guía práctica, ¿no? Son 100 paginitas muy sencillas que le van indicando al lector cómo ir abordando su problema de procrastinación. Porque el título es Síndrome del estudiante, guía práctica para detectar, comprender y autorregular la procrastinación académica. Es decir, que la persona se autoaplique las estrategias que están validadas clínicamente. Todo está sustentado en evidencia. Es un Ujú. libro académico, no es un libro de divulgación, sino es un libro académico, todo está fundamentado, pero además es una guía de trabajo, ¿no? O sea, te dice Claro. específicamente qué hacer en cada una de las dificultades que se puedan dar ahí con la procrastinación. Entonces, pues esa es un poco la historia de cómo es que llega a surgir este libro. Y por ejemplo, la procrastinación que tú viviste y a lo mejor todavía vives y de manera involuntaria, A tal veces vez, sí, sí, a sí. veces sí, este, hizo que te atrasaras supongo, en un poco en terminar tu doctorado. O sea, a lo mejor este, Por te supuesto. afectó psicológicamente, digo, porque creo yo, y lo quiero, digo, tú eres experto, te me dirás, la procrastinación no solamente queda como, es la postergación de un evento académico, sino afecta en tu vida íntegra, de General. manera íntegra, vaya. Es decir, quieres ir de vacaciones y no lo haces por X y razón, ¿no? O en el trabajo, ¿no? Es decir, no lo sé. En este caso nos estamos especificando en académico, que creo que es donde más, quiero suponer, donde muchos los jóvenes practican o ejercen de manera desafortunada esta procrastinación. En tu caso, ¿cómo afectó? Es decir, ¿te atrasó en tu doctorado? ¿A qué niveles afectó a nivel personal a que el doctor Carlos Amadeo en el momento de estudiar el doctorado? Sí, definitivamente. Ujú. En términos académicos, pues por supuesto se fueron alargando los tiempos en los cuales concluir mis estudios. Sí, esa fue Ok. una, pero como bien lo señalas, no solo es un tema académico, porque acabó siendo un problema generador de ansiedad, de cierta afectación a la autoestima, ¿no? Decir, bueno, pues si a mí me gusta esto, lo sé hacer bien, pues ¿por qué no lo estoy pudiendo hacer en este momento, ¿no? Claro. Eh, una revisión personal importante de si lo estoy haciendo bien o no, qué tengo, cómo puedo resolver esto. Ok. Sí. Entonces, perdón, sí. No, no, no. Te iba a decir, y la procrastinación, ¿cómo es que se da? Es decir, ¿la procrastinación antecede a algún trastorno mental, es decir, a la depresión? ¿O es más común que la depresión sea después de la procrastinación? Porque supongo que, bueno, primero, ¿qué trastornos son los que pueden causar a una persona que es procrastinadora, por así decirlo? Claro, O si principalmente si yo tengo un trastorno mental, es muy común que pueda ser una persona procrastinadora. ¿Cómo es ahí, claro. doctor? Por supuesto, sí. Sí, justamente eso está abordado en el capítulo 1 del libro.
sobre la Ah, de epidemiología, acuerdo. ¿sí? Y efectivamente, digamos, en algunas personas lo común es que se inicie una procrastinación en el ámbito académico, es decir, habitualmente es un área, ¿no? O en el ámbito académico, en el ámbito de la salud, finanzas, en relaciones personales, pero se va generalizando otras áreas, ¿sí? Una Ok, persona que procrastina mucho académicamente eventualmente puede procrastinar en temas de salud o en temas económicos, por ejemplo, ¿no? Están claro. correlacionados. Y esto que planteas muy bien es muy interesante porque la procrastinación crónica, ¿sí? Esto sí se ha demostrado y ahí están las referencias, Las ¿no? fuentes. Las fuentes, impacta en el desarrollo de psicopatología. Lo más común son trastornos de ansiedad, ¿sí? Depresión. Ok, Ojo con esto, abuso de sustancias, ok, ¿sí? O sea, muchas personas por esta angustia de no hacer las cosas a tiempo, bajas calificaciones, etcétera, problemas con la pareja, eh, pues recurren a un paliativo que puede ser el alcohol, el tabaco, alguna droga, desafortunadamente, o alguna adicción conductual, ¿no? Los claro. videojuegos, las redes sociales, etcétera. Entonces, sí, hay quienes por la procrastinación acaban desarrollando psicopatología clínicamente detectable, Ok, pero también hay quienes, un cuadro clínico psicológico, por ejemplo, vamos a pensar a alguien que tiene la pérdida de un ser querido, desarrolla un duelo patológico, eventualmente un episodio depresivo mayor. Estas personas también tienden a procrastinar mucho, pero es secundario a el trastorno correcto. psiquiátrico, ¿no? Entonces, digamos, como causa o como efecto, es un hecho que van correlacionados. Ok. Sí. Y el abuso de sustancias, la más común es el alcohol. Bueno, yo quiero suponer, así como de manera de bote pronto, por así decirlo. Totalmente, sí. El principal es el alcohol, ¿sí? Después siguen algunas drogas que dependerá en qué zona, ¿no? Ujú, Pero están aumentando exponencialmente exponencialmente. sobre todo las adicciones conductuales, ¿no? Las De que ya no acuerdo. requieren una sustancia, ¿sí? Ah, entiendo, entiendo. Sí, Y internet. perdóname. Y esto precisamente te quería comentar porque, bueno, como comentabas, ¿no? Decías, bueno, las redes sociales tienen un lado muy positivo en cuanto a impacto a nivel general. Supongo que también el uso el abuso más bien del uso de un teléfono, ¿no? Un teléfono inteligente, del internet, de las redes sociales, todo esto, pues obviamente hablamos ya del lado negativo. Supongo que esto también tiene que ver con la forma de procrastinar, más bien de la forma innovadora de procrastinar, porque antes de que existieran las redes sociales, Instagram, Facebook, el que tú quieras, supongo que había otra manera o otras causas de la procrastinación. Yo quiero pensar que ahorita las redes sociales pues tienen algo de culpa o mucha culpa específicamente en los estudiantes y en docentes, ¿por qué no? Claro. En procrastinar o estar postergando de manera general sus actividades o su rutina, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, Ujú, como bien señalas, bueno, aquí primero, la procrastinación es una desregulación conductual que implica estar haciendo algo menos importante o no ok, importante, mientras que lo importante no se está haciendo. Es decir, tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? La conciencia para tomar una decisión, ¿no? Entre elegir el camino A o B. A es preparar un examen, elaborar un informe, ¿no? Y B es meterse 1 hora, 2 horas a una red social, por ejemplo, ¿no? ujú, ujú, Entonces, o sea, se supone que la persona tiene como propósito, por ejemplo, hablando en términos académicos, estudiar para aprender sobre X tema, ¿no? Fisiología, farmacología, qué sé yo. Y en lugar de enfocar esa hora o 2 horas en estudiar, ¿sí? Se puede pasar esa hora, dos o más en las redes sociales. Entonces, la procrastinación, como bien decías al principio, no solo tiene que ver con postergar aquello que es importante hacer, sino que el tiempo que se podría destinar a eso se está destinando a otra cosa.
Ok, Ajá. Es ok, un de aspecto muy acuerdo. interesante que tiene que ver con Sí, la psiconeurobiología de la toma de decisiones, que ahí está abordada en el capítulo de etiopatogenia en el libro, ¿sí? ok. Que se ha demostrado incluso que las personas que tienden a procrastinar más, su corteza prefrontal dorsolateral, que tiene que ver con la conciencia, con la anticipación de consecuencias, la planeación, ¿sí? Se llaman funciones ejecutivas, organización de pasos, etcétera. Su función está atenuada y las áreas impulsivas, como la corteza prefrontal ventromedial, están muy potenciadas, es decir, aquellas que buscan la recompensa a corto plazo, el placer a corto plazo. Entonces, tener que ponerme a estudiar un tema difícil es importante porque es parte de la carrera, por decir algo, o de la materia, pero es Ujú. difícil, ¿sí? Es más recompensante a corto plazo ponerme a ver un video tras otro en TikTok, por poner un ejemplo, o pasarme una hora en un videojuego que me libera adrenalina y me estimula y, pues qué padre me la estoy pasando acá. Sí, pero esta Claro, conducta a corto plazo puede sentirse bien, la conducta sustitutiva, ¿no? El videojuego, pero a mediano y a claro, largo plazo, no. Y la otra, ¿no? El hacer aquello que debe ser hecho, ¿no? Porque forma parte de un proyecto más importante, a corto plazo es incómodo, ¿no? sí, por supuesto. Pero a mediano y a largo plazo implica lograr objetivos, avanzar en semestre, terminar una carrera, sacar adelante un proyecto, ¿sí? Ok, Entonces tiene ok, que ver sí. con la toma de decisiones también. Es interesante, eso de administrar el tiempo no sabía que era como parte de Exacto. procrastinar. Yo tenía la idea de que era postergar y punto, o sea, era como eso, o No, sea, vaya. Pero veo que tiene que ver mucho con cómo organizas y administras tu tiempo. Es muy interesante. De acuerdo. Oye, y otra pregunta, ¿esta parte de estar procrastinando tiene que ver con, o sea, es decir, es heredable? O sea, es decir, si esta persona procrastina, es muy probable que a lo mejor su herencia, o más bien sus padres directos, tíos, etcétera, tengan ese problema como de lo mismo de procrastinar. sí, no, pues mira qué pregunta. Sí, claro que sí. De hecho, ahí Ah, mismo, bueno, me voy refiriendo al libro porque, pues, tu auditorio, las personas que nos escuchan, pues, bueno, sí, sabrán más o menos también qué ofrece este libro. En ese claro. capítulo de etiopatogenia, es decir, de las causas de la procrastinación, en efecto, hay estudios que han demostrado un porcentaje de heredabilidad bastante importante, ¿eh? Estamos hablando entre el 36 y 42%, ¿sí? Como Ok, rasgos está alto. heredables, Ajá. vaya, la heredabilidad se ve ahí en la personalidad, ¿sí? Ujú. La personalidad tiene un componente biológico, genético, más uno de aprendizaje, ¿no? Es la suma, la personalidad es la suma del temperamento, que es la parte heredada genéticamente, más las interacciones de la crianza Claro. que recibimos, ¿no? Ujú. Entonces, se ha demostrado con estudios con gemelos monocigóticos, esto es muy interesante, con gemelos monocigóticos, que son gemelos idénticos, criados con Sí. familias distintas. ¿No? Y se ha Ok, visto que sí hay una heredabilidad ahí significativa. No, no es el principal factor, pero sí tiene una contribución significativa. Es decir, si ese gemelo tiene estos rasgos de procrastinación, el otro tiene una probabilidad también alrededor del 30% de ser procrastinador. ¿Sí? A ah, ok, diferencia de de cuando acuerdo. se comparan con gemelos no monocigóticos, ¿no? Sino disigóticos. Es decir, Dice, sí hay evidencia de que hay una, iba a decir un rasgo de personalidad, pero bueno, sobre todo como carga genética, sí hay una influencia, redondeando números, podríamos decir alrededor del 30%. Entonces, ¿qué pasa con el otro 70%? El otro 70% es parte del aprendizaje, ¿no? Y también ahí muestro las fuentes. Hay estudios que han revelado que si yo soy varón, biológicamente hablando, y mi progenitor del mismo sexo, es decir, papá, es muy procrastinador, yo tengo casi el triple de riesgo de ser procrastinador, ¿sí? correcto.
Y también eso se ha confirmado si se trata del mejor amigo del mismo sexo. O sea, Entiendo. yo tengo mi mejor amigo es muy procrastinador, yo tengo mayor riesgo de procrastinar. Si yo fuera mujer, esa relación estaría más asociada a mamá y a la mejor amiga. Ajá, muy Ok, interesante. Es decir, oye, socialmente sí hay una influencia claro, significativa. Y significativa. además, perdón, sí, No, 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 te iba a preguntar nada más. ¿Entonces es más común en hombres que en mujeres la es más procrastinación? común en hombres que en mujeres, sí. Ah, ok, ok, Sí, sí. ok, Sí, ok, de acuerdo. sí, entonces, y también ahí, precisamente ahorita que hablo de estos factores causales, pues también hay un capítulo de tratamiento donde vienen toda una serie de técnicas, pero también hay uno de prevención, que es el último capítulo, que son recomendaciones para papás y maestros, ¿no? De qué conductas contribuyen, esto se ha demostrado, también hay estudios que así lo han evidenciado, que ciertas conductas aumentan el riesgo de que los hijos o los estudiantes procrastinen. Y también hay recomendaciones para evitar hacer eso, ¿no? Claro, claro. Y por ejemplo, digamos, digo, no quiero dar así como todo de tu libro, ¿no? Pero digamos tres, aunque sea tres, señales, ¿no? Sobre todo para los estudiantes que Claro. nos están escuchando, los universitarios o gente que empieza, ¿no? Incluso pues, gente que trabaja, porque mucha gente, y digo, pasa, como tú dices, como que lo normalizamos tanto que ya Ujú. es como, ay, es que fíjate que ayer estaba yo estudiando y que me quedo viendo 3 horas el Facebook porque el chisme y ya te Exacto. empiezan a contar todo. Entonces dices, o sea, está mal, o sea, pues, viéndolo de manera profunda está muy mal, porque digo, tenías una cosa importante y me estás contando que lo dejaste porque te dedicaste a ver Facebook a ver qué pasó con Niurka, ¿no? No sé, un ejemplo. Entonces, entonces sí es una cuestión que dices, lo estamos normalizando y no nos estamos dando cuenta con base en la ignorancia, no sé, que es una cuestión que es mala y que puede desarrollarse algo que puede ser los mismos trastornos, como puede ser depresión, ansiedad, e incluso, no sé, el mismo suicidio, ¿no? Una de esas, ¿no? Porque obviamente el hecho de la frustración, de que no Exacto. puedo concretar algo, incluso en la Exacto. comparación con otras personas que sí logran sus objetivos y que no estás logrando tú por lo mismo de que estás procrastinando y no te estás dando cuenta, pues pueda causar esto, ¿no? ¿Cómo están esos números de suicidio por esta situación, Doc? Claro, en Ujú, efecto, sí hay, o sea, aquellos que tienen una conducta procrastinadora crónica, que hay que diferenciar un poco, hay quienes son procrastinadores más eventuales, ujú. eh, pero hay quienes son sistemáticamente procrastinadores, ¿no? En ellos, sí, los riesgos del desarrollo, por ejemplo, de un episodio depresivo mayor, que ya implica ideación suicida, es considerable, ¿sí? Sobre todo cuando empiezan a haber ya consecuencias académicas, económicas significativas, ¿no? Por ejemplo, aquel que reprobó y no avanzó ya de grado, ¿no? O está viendo que también sus finanzas se están desequilibrando por un problema de procrastinación, ¿no? Entonces, como que se Correcto. suman varios factores y ese riesgo es mayor. Entonces, en este momento no tengo presente alguna estadística concreta que asocie directamente procrastinación con Pero suicidio, sucede, ¿no? pero sí, evidentemente está vinculado vía episodio depresivo mayor, que ese sí hay indicadores muy claros de que el procrastinador crónico, entre otras de las consecuencias clínicas importantes, son los episodios depresivos mayores, ¿no? Correcto. Oye, ¿y la psiquiatría qué onda? Porque bueno, supongo que los psiquiatras lo tienen algo en cuenta, pero tampoco he escuchado, al menos yo, digo, lo estoy diciendo de manera muy personal. Yo no he escuchado mucho, a lo mejor un psiquiatra que trate estos temas, incluso congresos como tú lo haces, y si estos trabajos que tú has hecho y incluso el mismo libro, te apoyaste de alguna disciplina que tiene que ver con psiquiatría o algo así. Bueno, digamos, desde el punto de vista psiquiátrico convencional, la Ajá, procrastinación no figura actualmente como una entidad nosológica o diagnóstica independiente en el manual, en el DCM, ¿no? Ya la versión 5 actualmente, o en el es CIE, correcto. en la clasificación
Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿no? No figura como un padecimiento por sí mismo. Lo que Ujú. sí es que forma parte de otros cuadros clínicos. Ejemplo, depresión, ¿no? Otro ejemplo, la ansiedad. Ahí sí claramente, y en adicciones también, digamos, como un indicador a tomar en cuenta para el diagnóstico, ¿no? Pero como una Claro. identidad independiente, todavía no, y digo todavía no, porque a como van las cosas con la procrastinación, es probable que en un momento dado lo incluyan como una identidad independiente. Sabes tú que estos manuales van evolucionando en cada revisión Así es. y hay Ujú. padecimientos que o quitan o integran o reagrupan y bueno, me temo que eventualmente la procrastinación pueda identificarse como un rubro diagnóstico por sí mismo. En este momento no. Claro. Sí, pero lo que sí es muy cierto, fíjate qué importante esa pregunta, porque en el ámbito de la psicoterapia sí está bien identificada la procrastinación. En el libro yo incluyo la revisión de 3 metaanálisis independientes sobre métodos de intervención de la procrastinación. ¿Te imaginas lo que Ok. implica? Hay padecimientos médicos que al día de hoy no les han hecho un metaanálisis para intentar compilar todas y armonizar las evidencias que Sí, es haya, ¿no? Digo, hay total. padecimientos que tienen 10 metaanálisis o más, ¿no? Ujú. Pero como métodos de intervención de tratamiento para la procrastinación, en el ámbito de la psicología clínica y de la psicoterapia, sí es importante la procrastinación. Y hay 3 metaanálisis donde investigan una serie de factores y concluyen pues que las técnicas de intervención cognitivo-conductuales son las más eficientes para dejar de procrastinar, que son justamente las que desarrollamos ahí en el libro, esas intervenciones. De acuerdo. Oye, ¿el tratamiento abarca únicamente terapias? O que, bueno, digo, no me lo digas muy Muy a a detalle, detalle. pero sí tiene que ver, supongo que con la terapia como primera Sí. intervención, ¿no? Sí, Ujú. sí, obviamente desde la psicoeducación, es decir, obviamente hablar de estos temas, habrá quien al escuchar el podcast por primera vez diga, bueno, yo tengo procrastinación y sí me está afectando. Hay quien no ha escuchado el término, ¿no? Hay Sí, quien ya lo ha escuchado, sabe que es procrastinador, pero o llegan a mi consulta y dicen, no puedo dejar de procrastinar, ¿no? sí. Entonces, efectivamente, hay una serie pues digamos, de elementos que todavía no son del conocimiento de las personas, ¿no? Y te Ujú. diré que uno de los retos grandes que yo me he encontrado son personas que en algún momento dado dicen, mira, ya sé que procrastino todas las consecuencias que tengo y sigo procrastinando, ¿no? Entonces, por eso desarrollé ahí un sistemita que tiene 5 pasos. Es un método que le llamé, imagínate, se llama sistema ATP, ¿no? Por lo del trifosfato de adenosina, Claro, pero ajá. ATP también significa antiprocrastinación. Ah, Entonces, correcto. Ok. entonces tiene 5 fases y una de esas fases es la de trabajar la perseverancia. Porque hay quienes tienen que trabajar la conciencia primero, que se den cuenta de cómo les afecta la procrastinación, ¿no? Pero otros hay que trabajar la perseverancia, porque implica restablecer un cambio de conciencia y de hábito conductual para dejar de procrastinar. Entonces, sí, en muchos casos se requiere la intervención psicoterapéutica. O sea, hay quienes por ejemplo, con las recomendaciones que hay en el libro, las pueden autoaplicar. Habrá quien con eso vaya, digamos, eh, pudiendo dejar de lado la procrastinación, pero hay quienes no, ¿no? Hay quienes van a necesitar un proceso psicoterapéutico formal para dejar de procrastinar. Y si ya hay psicopatología agregada, es decir, comorbilidad con un trastorno de ansiedad, una toxicomanía, un trastorno de depresión o hay un trastorno de personalidad de fondo, pues se va a requerir eventualmente hasta una intervención psiquiátrica o apoyo con medicamento, ¿no? Claro. Pero son como diferentes escenarios que hay que tomar en cuenta ahí. Entonces tu libro maneja esta parte de la perseverancia y esto es bien importante, ¿no? Muchas veces tiene esta parte del éxito que mencioné en algún momento, tiene que ver precisamente con esto de perseverar. Y la otra cuestión es que pues muchos procrastinadores, ¿no? Crónicos, como mencionas, pues sí les cuesta mucho trabajo esta situación. A lo mejor sí logran otras cosas, pero los objetivos siempre, siempre, siempre
los van cambiando porque no pudieron con el primero y obviamente eventualmente van a estar haciendo saltando de objetivo, van a estar recalculando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el Totalmente. tiempo, todo el tiempo y no llegan, no concretan absolutamente nada. Entonces, este es un buen tip porque a lo mejor a muchos, digo, a mí me ha pasado, digo, creo que no me considero al menos yo un procrastinador crónico, pero sí me ha pasado que, ay, no, es que tengo esto para mañana, no, pues no, y a lo mejor al otro día lo terminas, pero hay gente que no, o sea, hay gente que dice, hoy no lo termino, pues mañana, y mañana tampoco. Ah, pues mañana, y pasado Exacto. mañana tampoco. O sea, ya es una cuestión que no es, por supuesto, nada sano y que no va a terminar bien. Entonces, para No, que la gente identifique que todo mundo lo ha hecho, como creo que todo mundo tiene algún trastornillo psiquiátrico por ahí, todo mundo procrastina. sí, Obviamente sí, el sí. problema es el nivel y el Claro, problema es el grado, ¿no? claro. Y cómo está afectando. Y yo creo que en lo académico, que es donde tú te especializaste, es muy importante porque estamos hablando nada más y nada menos que el futuro del país. Y entonces Ujú. imagínate nada más en cuestiones médicas, por ejemplo, ¿no? Muchos compañeros que yo tuve, pues yo creo que les pasó porque mucha gente recursaba y recursaba y recursaba y recursaba y claramente no era porque no fuera una persona capaz, sino puede ser que la procrastinación estuviera invadiendo ahí su ser, ¿no? Totalmente. Sí, y de hecho, justo como bien lo mencionas, ¿por qué enfocar los reflectores sobre la educación? Lo dices muy bien, Pues, ¿no? Porque es lo que está ocurriendo en este momento hasta con, bueno, quienes tenemos hijos, ¿no? O eventualmente quien los va a tener, ujú, eh, es qué implica también para ellos, ¿no? Porque si yo tengo este rasgo procrastinador importante, es altamente probable que la descendencia vaya a procrastinar vía genética claro, y vía aprendizaje, vía conductual, ¿no? Entonces, efectivamente, el que las personas tengan esta conciencia de la procrastinación y la atiendan en ellos mismos también es ayudarles en el contexto de crianza a los hijos. Y los profesores, Ander, claro, ¿no? sí, Porque hay profesores, por ejemplo, lo sabemos, hay profesores que no revisan los trabajos, ¿no? sí, no. Hay una fecha también para entregar calificaciones y no las entregan. O hay quien no Ajá, leyó, hay exactamente. quien pone una calificación sin haber leído el trabajo, ¿no? O hay quien dice para tal fecha y eventualmente dice, bueno, la vamos a ampliar una semana más, ¿no? Entonces, ser inconsistente también los profesores, y estamos hablando desde, pues, desde primaria en adelante, ahí en el libro se muestran estudios de cómo la procrastinación de profesores desde la primaria contribuye a la procrastinación de los estudiantes hasta el posgrado. O sea, los profesores son un actor fundamental en el tema de la procrastinación, ¿sí? Claro. Entonces, si también los profesores, así como los padres de familia, los profesores también asumen estos elementos de ser más consistentes, de orientar de una manera digamos, más detallada para el logro de los objetivos, les van Ujú. a ayudar bastante. Sí, por Ujú. supuesto. Y es que a veces pensamos, es que un ejemplo, ¿no? El doctor Amadeo, es bien exigente y es que por un punto, por una coma. No, es que está haciendo las cosas como deben ser. No con la comparación del doctor que a lo mejor, no, con él siempre me va bien. Pues sí, porque a lo mejor posiblemente su profesor está procrastinando. Exactamente, exactamente. Y ahorita que lo dices, eso es uno de los detonadores importantes también de la procrastinación, ¿no? La frustración. O sea, Sí, cuando la situación se pone difícil, como un mecanismo conductual de evitativo, hay que sacarle la vuelta. Entonces, mejor me voy a la red social o al café con los amigos, etcétera, en lugar de pensar de y afrontarlo. trabajar Claro. y de enfrentarlo, exactamente. ¿Sí? Ahora, no Ok, estamos peleados con la recompensa, ¿eh? Perdón. claro. O sea, No está es bien. decir, la persona podría hacer eso. A ver, me enfoco en resolver esto y me recompenso, me doy de premio una hora del videojuego, por ejemplo, o de redes sociales, ¿no? Por Es decir, supuesto. es como el postre que viene después de la comida, ¿no? Pero si yo invierto esa relación, si me como el postre, pues probablemente no voy a comer bien mi alimento del día, ¿no? Pero
claro. O si juego 1 hora o dos estoy en el videojuego 1 o 2 horas, o en la red social, pues probablemente no voy a querer regresar a estudiar algo que se me está haciendo difícil, ¿no? Y pasa, ¿no? Así de, ahorita el estudio y después ya, no, ya mañana. Entonces, Exacto. sí, sí, y es muy común. Y a mí me pasó, por supuesto que me pasó Ah, como universitario, también en posgrado me pasó muchas veces. O exacto. sea, son cuestiones que sí, que creo que hasta nos dan risa, pero digo, ya hablando muy en serio, pues no, no debería, ¿no? O sea, y mucha gente lo padece lamentablemente. Oye, y rápidamente, tú decías que hay como algunos consejos, ¿no? Para como, no, no tanto de terapia, sino que podemos nosotros gestionar con nosotros mismos. Sí. ¿Cuál sería para ti el principal? Digo, sin obviamente hablar de detalles y de todos, porque pues, para que compren tu libro y lo lean, el principal consejo que tú das que no tenga que ver con terapia y que podemos nosotros gestionar. Sí. Bueno, mira, quisiera pensar mejor la respuesta ahí. O la pregunta tal vez. Sí. No, más bien lo que quiero pensar, lo que quiero proponer ahí como respuesta es la siguiente. Eh, Dado que en la experiencia pues personal tengo 15 años ya de estar metido con el tema de procrastinación, Sí. hay un detalle aquí, que hay distintos tipos de procrastinador, ¿no? Ah, ok. Entonces, lo que le puede servir a uno no necesariamente le sirve a otro. Ah, Eso es muy bien. también un mensaje central que quiero transmitir acá. Te voy a poner un ejemplo. Hay quien ve la técnica Pomodoro, por ejemplo, en internet, ¿no? De cómo organizar el tiempo y dejar de procrastinar. Y hay personas a las que les ayuda extraordinariamente. Sí, porque tienen un problema para organizar su tiempo, etcétera. Pero para Ujú. otros no les sirve de nada. Y eso yo lo cito ahí con evidencia, ¿no? Entonces, el sistemita que les propongo yo ahí es un sistema que aborda, por decirlo así, o procura integrar los distintos tipos de procrastinador. Y cada quien al leer el libro dice, ok, yo lo que necesito es trabajar más la conciencia o trabajar más la intencionalidad o la selectividad, la perseverancia o la autonomía psicológica, que son las 5 etapas. ¿Sí? Ahora, Perfecto. habiendo dicho eso, pues una recomendación universal te diría, pues todas son importantes, pero la que destacaría ahí yo es la que decíamos hace un momento, la perseverancia. ¿Por Perfecto. qué? Porque el cambio conductual de un hábito disfuncional a hacerlo, a pasar a una conducta mucho más estructurada y orientada a los objetivos y demás, puede uno tenerla en un cierto momento para salir de un problema, para terminar el posgrado, para preparar un examen, pero no se sostiene en el tiempo esa conducta, porque no hay una perseverancia, una disciplina. Entonces, ahí yo propongo dos grandes técnicas para trabajar la perseverancia y por citar una muy sencilla. O sea, y todo esto lo puede autoaplicar la persona, insisto en eso, ¿verdad? Todas las técnicas están descritas para que las autoapliquen. De Esta acuerdo. técnica eh, eh, se conoce en inglés como grit, ¿no? Que se traduciría como perseverancia, dureza, pero significa Goal Directed Resilience in Training. O sea, un entrenamiento de la resiliencia orientada a los objetivos. Y por ponerlo más sencillo, hay que decir que hay dos grandes tipos de personas. Las personas que se conocen como sentimientos céntricas y otras que son objetivos céntricas. ¿A qué se refiere con las personas sentimientocéntricas? Se refiere que son personas que dependiendo cómo se sienten, hacen o no las cosas. Por decir Ok. algo, me siento sin ganas o estoy cansado, estoy aburrido, estoy desmotivado, como que no tengo interés de hacerlo ahora, ¿sí? Entonces, ese estado transitorio es lo que determina su conducta. Entonces, estas personas no perseveran en el logro de objetivos. ¿Por qué? Porque en este momento me siento o ya no me gustó lo que decías tú y cambiar de tema y otro tema, ¿sí? Esto ya no me gustó o me siento incómodo, no lo voy a hacer, ¿no? Esa es una Claro. persona con un enfoque sentimiento céntrico. Pero entonces habrá que pasar al enfoque objetivo céntrico. Y entre otras cosas implica entender por qué me están fluctuando las emociones, la motivación, etcétera,
pero que no sea lo que determina mi conducta, sino que sea el cumplimiento del Del objetivo, objetivo. ¿sí? ¿Y qué voy a hacer si me siento desmotivado? Ah, ahí hay recomendaciones para trabajarlo. ¿Qué voy a hacer si me siento ansioso? Hay ahí recomendaciones para trabajarlo, ¿no? De tal manera que la vida esté dirigida por objetivos y no por eventos transitorios como son las emociones, la motivación, etcétera. Claro, es como el típico de hazlo aunque sea sin ganas, pero hazlo, ¿no? Exactamente. O sea, Sí, de una manera muy general sí, y claro, digo, así es. ajá. No, pues qué interesante, digo, la verdad es que ni siquiera, personas que al menos yo conocía el término, pues sabía tan lo que abarca y bueno, es lo más importante y que creo que lamentablemente se ha olvidado mucho es la evidencia científica, ¿no? Sí, De hecho, creo que está pasando mucho esta parte de nos estamos guiando de lo que estamos sintiendo y no tanto de lo que de la evidencia observable, ¿no? es Lamentablemente. correcto. Sí, Pero bueno, aquí en este libro van a encontrar citas, fuentes, y eso es lo más importante, ¿no? No está basado ni mucho menos en el sentimiento precisamente o incluso en experiencia propia. O sea, este libro está basado en citas, en fuentes y en claro. metaanálisis, que es lo más importante. Y eso es Sí, lo que creo que le da un valor el doble, todavía el doble de valor, porque bueno, hay muchos libros que está bien, digo, no estoy diciendo que esté mal, pero hay muchos que están basados en la experiencia, en el sentimiento y exacto. está perfecto. Pero en esta cuestión tan importante que es la procrastinación y la manera en que está afectando a nuestra sociedad de manera generalizada y que tenga una evidencia, eso es muy importante. Y sobre todo que haya alguien que le está poniendo atención, porque como comentábamos al principio, no se está tocando mucho este tema, se está normalizando o incluso se platica de él sin saber el significado o el concepto de procrastinación. Entonces creo que es súper importante que alguien como tú, doctor, se esté enfocando en este tema, porque honestamente yo no lo había escuchado de alguien, o incluso que haya hecho congresos, que haya sacado un libro. Sí debe haber, pero no que le esté dando este seguimiento y sobre todo con evidencia científica, y eso es que es lo más importante. Y bueno, ya sin alargarnos un poquito más, ¿qué planes tienes? Digo, de manera general, si se puede saber. Claro, ¿Cuáles son otro libro? Dime, cuéntanos un poquito de eso. claro, con gusto. Bueno, Ujú, pues sí, efectivamente, ya estoy trabajando en otro libro ujú, para hacer un abordaje desde otra perspectiva, ¿no? Este libro es más desde el enfoque cognitivo-conductual, más basado en ok, la evidencia, ¿no? El otro libro es un libro más, digamos, más orientado hacia comprender la subjetividad del procrastinador, ¿no? ok. Es decir, presentar ahí una metodología que ayudara a que la persona comprenda cada vez mejor su propia subjetividad de por qué está procrastinando, ¿no? Porque ahí he encontrado con el trabajo con las personas, hay a quienes les viene muy bien también que una guía, por ejemplo, ¿no? Un libro, alguien que les diga cómo hacer las cosas, pero hay quienes buscan como encontrar qué es en el fondo lo que los está llevando a desregular su vida. O sea, más allá del término procrastinación, es justamente eso, es una vida que en términos filosóficos está cayendo en lo que Sócrates llamó acracia, ¿no? Mm, Acracia, a privativo de kratos, ¿no? Gobierno o poder, ¿no? De ahí viene la palabra democracia. Entonces, claro. acracia, fíjate qué interesante, para Sócrates implicaba una persona que no se autogobierna ni a sí misma, una persona acrática. Y el término contrario era encratella, o una persona encrática es alguien que puede autogobernarse a sí mismo, ¿no? Entonces, como ves, desde el punto de vista filosófico tiene Claro, un enfoque otros importante. alcances, ¿sí? Muy Ujú. interesantes. Y pues por ahí estamos empezando Ah, a qué bueno. trabajar en ese aspecto, sí. No, pues felicidades y bueno, para empezar yo voy a leer tu libro ya se me antojó con esta plática y bueno, el que viene pues lo mismo y hay que tratar de difundir porque creo que, insisto, es importante que lo tengamos y sobre todo este granito de arena, porque digo, supongo que también lo haces, más bien tu principal función es esta parte de
pues de ayudar, ¿no? Y de poner un poquito de granito de arena, Claro. insisto, con evidencia científica a los jóvenes estudiantes que es importante en todas las carreras, medicina, ingeniería, arquitectura, las que sean, nos va a ayudar mucho. Y bueno, para terminar, Doc, ¿algún consejo en general? Digo, creo que es importante que cerremos con un buen consejo tuyo, un buen referente, sin duda alguna, obviamente, de este Gracias. tema. Sobre todo estudiantes que tienen que ver ya con primaria, universidad y posgrado. O sea, a lo mejor un consejo universal, o si lo quieres dividir en tres, en que correspondan ahora sí que a cada uno de los grados, no sé cómo lo quiero ver, pero pues un consejo que nos pueda regalar. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, el consejo en general eh, que recomiendo es el siguiente. Tomar en cuenta que eh, cómo diferenciar una buena decisión de una mala decisión, ¿no? Porque procrastinar es una mala decisión. Eh, ¿Cómo diferenciar? Sí. Bueno, una buena decisión se siente mal a corto plazo, ¿sí? Pero a mediano y a largo plazo es cuando vienen los mejores beneficios, ¿no? Entonces, ojo con eso, una buena decisión no se siente bien a corto plazo, ¿sí? En cambio, una mala decisión es al revés. La mala decisión se siente bien a corto plazo, pero a mediano y a Ujú. largo plazo no, ¿sí? Y es que esto tiene que Perfecto. ver con la procrastinación en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, muy rápidamente, la persona que quiere bajar de peso necesita hacer actividad física, cambiar su dieta. Entonces, tener que despertarse más temprano para ir a correr una hora o 40 minutos, ¿sí? A corto plazo es más rico quedarse dormido 40 minutos más, ¿sí? Sin duda. O comerse el último pastel o no cambiar su dieta. A corto plazo es más rico comer lo que siempre ha comido, pero a mediano y a largo plazo no resuelve el problema. En cambio, al revés, Claro. pensar en una buena decisión implica que es incómodo a corto plazo, pero eventualmente a mediano y a largo plazo se van a ver los beneficios. Entonces, las mejores decisiones son aquellas que tienen alcance a largo plazo y las malas decisiones son cortoplacistas. Ujú. Perfecto, pues la verdad, gran consejo, de verdad tómalo en cuenta, porque sí, obviamente a quien no le gusta el placer, a todos, pero obviamente tenemos que medir estas partes, sobre todo de las decisiones, y para eso estamos los padres. Digo, yo ya tengo un hijo, y creo que me parece sensacional para mí y para los que son padres y madres, tener estos consejos de los expertos y de la evidencia científica, y que sobre todo que uno los practique, porque de qué sirve que, ay, no, hijo, no hagas esto, aquello, cuando pues uno no está aplicando estos mismos consejos, ¿no? Eso también es importante. Entonces, de Sí, verdad te agradezco mucho, mucho tu tiempo, doctor. De verdad me parece excelente el tema que estás abordando, y sobre todo porque tiene consecuencias muy graves para las personas que sufren de esto de manera crónica. Digo, está bien que muchos a lo mejor, digo, no está bien, pero vaya, tenemos esta costumbre de a lo mejor procrastinar una que otra vez, pero ya estas consecuencias de una persona crónica y que lo lleva de manera exacto. desafortunadamente rutinaria, pues sí tiene efectos muy nocivos a nivel general, familiar, finanzas, académica, a la que tú quieras. Entonces, me parece de verdad una gran visión tuya de haberte dedicado, y sobre todo que tuvo que ver contigo mismo, ¿no? Algo me está pasando, ¿qué está pasando? Bueno, pues creo que no te gustó sentir eso, pues imagínate cuántas no están como tú cuando estabas en ese momento así, y qué bueno que tenemos esta guía, y sobre todo que viene otro libro, y bueno, de que se informen de donde sea, ¿no? De tu libro, del que sigue, y de otras fuentes también es válido, y ya que se forjen un criterio. Eso es lo más importante. De verdad te agradezco mucho, Doc, tu tiempo, muchas gracias. Y digo, espero que aquí es tu casa, y si quieres, y si tú nos lo permites, volvemos a conectarnos y volvemos a platicar de otro tema o del mismo para ver cómo siguen tus otros proyectos. Te agradezco mucho, de verdad. Y bueno, vaya, es que aquí es tu casa, doctor. Muchísimas gracias, doctor. No, pues un placer en todo lo que podamos apoyar y colaborar. Cuentas conmigo y enhorabuena por estos proyectos que tú estás liderando.
Y bueno, si Gracias. eventualmente podemos sumar en algo más, con todo gusto y agradecerte nuevamente tu atenta invitación. Muchas gracias, Claro Manuel. que sí. Te vamos a tomar la palabra, doctor. Que tengas una excelente tarde. Me dio mucho gusto. Y bueno, para los que nos escuchan, tienen mucho que pensar. Yo creo que algunos de ustedes se van a identificar, estoy seguro. Y bueno, si requieren ayuda o algo, bueno, no está de más leer el libro. Cómprenlo. Vamos a dejar el nombre del libro en la descripción. Incluso, doctor, no sé si me nos permites, me puedas pasar tus redes sociales para poderlos poner ahí, que te sigan, para que supongo que ahí tienes algún tipo de Sí, por comunicación supuesto, a nivel general. claro. Y si tienen alguna duda, pues también con gusto para que te puedan contactar y Pues, podamos sumar más esta difusión porque creo que, insisto, es súper importante. adelante, por supuesto que sí. Sí, claro que sí. Perfecto, pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde todos. Doctor, muy buena tarde y Gracias. muy buen fin de Gracias, semana. doctor. Hasta Buena tarde. luego. Hasta luego.